nacional para protestar contra los municipios provinciales que no cumplen con entregar rutas entregadas en concesión por 10 años. Julio Raurrau, que es titular de esta confederación, explicó que a excepción de los municipios provinciales de Callao y Puno, otras comunas similares no han otorgado por 10 años concesiones de rutas a empresas de transportes. Entre ellas mencionó las de Lima, Arequipa, Cajamarca, Cerro de Pasco, Cusco y Trujillo. Pero al parecer, según Susana Villarán, alcaldesa de Lima, esta manifestación no hará ni cosquillas, no pasa nada, ha dicho. No pasa nada porque, dijo, no se va a sentir en la capital esta propuesta, porque corresponden solamente el 10% del total de vehículos de transporte público. Ha dicho: nosotros, cito textualmente, tenemos 53 consorcios inscritos en el plan de reforma de transporte, lo que representa a 208 empresas, que son el 90% del sector. Unas 1.400 unidades estarán de paro en Lima. Ha dicho: la protesta no es contra nosotros, sino contra el Ministerio de Transporte. Nosotros estamos concertando desde hace días con el gobierno para que todos puedan estar tranquilos, ya que esta es una tarea municipal y del Ministerio del Interior. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque los transportistas señalan que están protestando contra el gobierno central, pero también contra la municipalidad de Lima. Ahora, se trata solamente de un gremio que, según nos han contado, no tiene, en verdad, ya al margen de lo que haya dicho Susana Villarán, nos han contado por ahí que efectivamente no tiene representatividad alguna, no tiene que ver con el paro de transportistas que fue anunciado hace algunas semanas. Ya está en línea Martín de Acevedo, analista político. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Radio San Borja, en efecto, a tus órdenes. Martín, bueno, antes de hablar un poco me gustaría conversar contigo sobre la gira de Ollanta Humala, porque el ruido político a veces, digamos que nos aleja un poco de lo que es importante, ¿no? Porque yo sí creo que el jefe de Estado tiene que seguir chambeando, yo sí creo que el presidente Humala tiene que seguir trabajando, y que hay cosas que efectivamente puede delegar. Ya es discutible, ¿no?, si en el camino debió o no viajar por esta crisis ministerial en la cartera de defensa e interior, pero bueno, eso es discutible. Pero de que tiene que seguir trabajando, tiene que seguir trabajando. Vamos a hablar en breve de eso, Martín, pero quería preguntarte tu opinión sobre esta posibilidad de que José Urquizo sea el nuevo ministro de Defensa. Bien, me parece que esos son todavía hipótesis. El presidente de la República concretamente no ha tenido un consejo de ministros o una reunión cercana en estas últimas 24 horas que acaba de arribar al país, y están en base a las especulaciones, porque también se dice que podría ser el otro congresista, Víctor Isla, o el militar, que en estos momentos no recuerdo su nombre, y esos son nombres que se barajan, pero no al interior del propio Gana Perú, porque ellos todavía no han tenido una reunión como bancada y no han tenido una reunión como presidente. Lo que sí está claro es que si el presidente opta por alguien de su partido, eso va a ser porque evidentemente le ordena o se lo pide como jefe de su partido de acompañarle en este gabinete. Pero si opta por alguien de afuera, va a tener que ser a una invitación y a una especie de cortesía y aceptación de la persona que desde afuera acepte este cargo, que por lo demás no avisó una solución a corto plazo, porque es un problema de Estado y no de ministros, sino de nombres, más allá de la crisis y de lo que esta desencadenó a propósito del viaje y la ausencia del presidente de la República, ¿no? A mí me han dateado por ahí que en realidad sería José Graham, ¿no?, el ex comandante general del ejército. No lo sé, me parece que por ahí puede ir, ¿no? En todo caso, digamos, si comparamos un poco currículums o conocimientos del sector, ¿no?, para no entrar más en detalle, ¿qué te parecería? A mí me parece que eso sería muy a priorístico, porque hay que tener en cuenta, mi estimado amigo y radiante de Radio San Borja, que se viene, se avisora y se evidencia un cambio de estrategia, porque en el status quo de lo que ha estado pasando en el BRA en estos últimos años, es decir, una especie de guerra silenciosa o de respeto tácitamente asumido entre los territorios que ocupan los militares y los policías con los territorios que ocupan los narcotraficantes, que un poco en su mayoría han dejado de ser, un poco han dejado de ser francamente terroristas y se han vuelto delincuentes, como este Gabriel, que extorsiona y se dedica más que nada a copiar dinero del narcotráfico y a valerse de ellos. Entonces,
se impone un cambio de estrategia en el tema del BRAE, se impone también reestudiar la zona y ver hacia dónde se ha expandido, porque se estaba incluyendo últimamente la convención, y obviamente revisar bajo qué condiciones está asistiendo a este territorio nuestro ejército peruano y nuestra policía, porque evidentemente también es claro y viene por todas las vertientes y presupuestalmente en los últimos años también se ha demostrado que el ejército pues está cada vez recibiendo menos presupuesto. Un batallón que se debe conformar, por ejemplo, por 600 miembros en nuestro país se conforma por 150 miembros, es decir, soldados de nuestro valioso ejército, y también la otra estadística por el lado de que jóvenes con poca preparación entre 19 y 23 años son los que han estado falleciendo, y el gran porcentaje creyendo que van a asumir su salvación con 900 soles, que es lo que les ofrecen de paga, y algunos otros beneficios que después nunca llegan, han ido al BRAE con poca preparación. Y todo ese tema tiene que ser bastante bien analizado por lo que vaya a querer asumir la cartera, partiendo de la premisa que el presidente de la República, por su formación militar, él conoce la zona, sabe de este tipo de enfrentamiento, y lo más probable, o lo que yo intuyo, es que él es el que finalmente ha dado la orden de que se entre de una vez por todas al BRAE y se rompe el status quo que se ha estado sosteniendo estos últimos, por lo menos 12 años, desde que cayó el gobierno de Bueno, el jefe de Estado ya está de vuelta. De hecho, ayer apareció o reapareció primero en Twitter, ¿no? De esa manera nos hemos enterado, saludando a las madres, ¿no? Ha dicho: saludamos a las madres que sostienen sobre sí la responsabilidad de formar a los hombres y mujeres de nuestro país, a propósito del Día de la Madre. Martín, esta gira asiática, ¿qué te pareció los resultados? A ver, desde el punto de vista externo, bastante positiva, contactarnos con esta zona del mundo, o reafirmar nuestra relación con el Japón y con Corea del Sur, que conjuntamente con China son países que están a la saga del progreso y del avance económico, del cual el Perú también afortunadamente en estos últimos años se place de tener un crecimiento sostenido y de tratar de que eso a la larga beneficie a todos. Desde ese punto de vista y de las relaciones intercomerciales y de lo que eso va a traer como importación y exportación con estos países de Asia, va a ser muy beneficioso. Desde el punto de vista interno, probablemente, a pesar de la agenda y del propio presidente de la República, ello haya resultado inoportuno, porque sucesivas muertes venían ocurriendo en el BRAE, y el detonante del lunes pasado, como hoy día, el piloto que falleció, el último de los que falleció, bueno, precipitó entonces la renuncia de los ministros, tanto de Interior y de Defensa, que por lo demás, no por ellos mismos, sino porque ya era indefendible, había habido un desgaste políticamente bastante muy fuerte, para lo cual quizás hubiese sido otro la reacción y el cantar del presidente con el presidente de la República dentro del país, ¿no? Probablemente se escuchaba por ahí que se hubiese ido de repente a pulsarlo al Congreso con el tema de llevar este asunto, que es una cuestión de Estado, no de nuevos ministros o de los que se van, o de otros nombres que se van a dar, sino de un plan y una estrategia que como Estado debemos afrontar, y como política pública llevar, decíamos, al Congreso al extremo de pedir una cuestión de confianza como gabinete, y de esta manera retomar las cosas, no para sacar dos ministros o tratar de desgastar al gobierno, sino para reemprender conjuntamente como país, todos nosotros, incluidos los que estamos ahorita comentando este tema, ustedes, los periodistas que hacen bastante con estas investigaciones que se han ido detectando en los últimos tiempos, decida replantear este tema, porque bastante bien acendrado está el narcotráfico, más que el terrorismo en la zona del BRAE, porque por lo demás ya es una zona agreste y difícil por su ubicación. Sí, pues bueno, definitivamente este tema de la crisis en los ministerios de Defensa e Interior, lo que ha ocurrido en el BRAE, pues han opacado el viaje del presidente Ollanta a Asia, ¿no? Probablemente los resultados sean mucho mejores de lo que hasta aquí ha llegado, digamos, en cuanto a información. Ya estamos con Max Charapaqui. Max, ¿cómo te va? Hola, estimado Nicolás. Martín, ¿cómo estás? Mira, a ti a preguntar, indudablemente hay que modificar totalmente la estrategia de la lucha contra el narcotráfico, pero hoy día declaraba la esposa de este señor o piloto de unos helicópteros en el que falleció, me parece el comandante Hidalgo, ¿verdad?
y que mencionaba de alguna manera de que bien habría sido posiblemente una ejecución, porque dentro del helicóptero había gente de la Dinandro, incluso uno de los jefes más importantes de la zona habrían estado viajando. En el interior además podría haberse detenido a unos 3 narcotraficantes. Al final se generó mucha suspicacia con respecto a esto. Me parece que es el comandante León. Así es el comandante, en efecto, es el comandante León, que por lo demás ha quedado aclarado que también era muy experto en el tema del manejo y de sus horas de vuelo, y trató de salvar al resto de la tripulación. Lo más probable es que, habida cuenta de esa pericia que tenía este comandante, haya sido en la práctica y en el terreno de los hechos. Eso es finalmente, cuando ya se da de esta forma, es una guerra de matar o morir contra estos delincuentes, narcotraficantes y terroristas. No, pero bien, la señora plantea la posibilidad de que dentro del helicóptero él haya sido ejecutado por uno de los tripulantes, porque han desaparecido obviamente los 3 narcotraficantes que habrían sido detenidos y que estaban llevando en el interior del helicóptero. Además, este comandante León menciona, según la esposa, incluso tiene un video, él tenía la costumbre de ir filmando a quienes iba llevando en la tripulación, y ellos obviamente se observa a un grupo de personajes de la Dinandro, que todos han salido obviamente sin ningún tipo de problema mayor en su estado de salud, y que bien el difunto podría haber sido ejecutado en el interior del helicóptero, imagínate. Claro, eso es una acusación bastante delicada, ¿no? Porque desde mi formación de abogado indica que eso se tendrá que probar, y si en efecto ello ha ocurrido, habría un crimen de lesa humanidad, porque además se está luchando en estos momentos contra el enemigo común, que más bien está fuera o está dentro del Brian enquistado como terrorista o como narcotraficante. Incluso dentro del ejército, podría ser la posibilidad. Por eso, de haber ocurrido ello y de llegarse a comprobar, estamos hablando de un crimen hacia adentro, hacia el interior del cuerpo de ejército, pero de lesa humanidad, y en situación además de combate y de estar luchando contra esta lacra que ha invadido el Brian en estos últimos 30 años. Martín, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta una próxima oportunidad. Martín de Acevedo, analista político. 6:29, hacemos una pausa, regresamos con más. Esto es Opinión, en Radio San Borja.